Acá ya estamos. Muy bien. Bueno, buenas tardes ante todo. Muchas gracias al Centro de Estudiantes de Ciencias Médicas Nuevo Espacio y obviamente en conjunto con la Secretaría de Extensión estamos conmemorando lo que ocurrió este fin de semana, que fue el 14 de noviembre, que es el Día Mundial de la Diabetes, en el cual no solamente todos los años se ponen diversos tópicos, en los cuales no solamente se trata de informar a la sociedad sobre las pautas preventivas, sino también de cómo llevar y poder tener la conducta diaria de un paciente diabético, ayudarlo y mejorar cada día sus hábitos y conductas. ¿Bien? Bueno, y en este caso, yo soy el doctor Valverde, en este caso voy a dar uno de los componentes de todas las charlas que están brindando en el día de la fecha, y yo me voy a dedicar a hablar de una introducción a lo que es la retinopatía diabética, que es uno de los órganos blancos que afecta a la diabetes. ¿Bien? Así que, chicos, si pueden poner los slides, les voy a agradecer. Si abrimos la primera, bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Y como esta charla está brindada a todos los estudiantes y a diversos profesionales de la salud, lo importante de esto es que entiendan qué es la diabetes, ¿no? Y la diabetes, para que tengan una idea, es justamente nosotros tenemos un órgano que es el páncreas, que secreta una hormona, que es la insulina, y la insulina le permite a diversos tipos de tejidos, le permite o captar la glucosa, que es el sustrato o motor de las células, para poder formar, por ejemplo, ATP, y de esa manera poder consumir energía, y a su vez también entra en el juego metabólico del hígado, del cerebro, de los músculos, etcétera. ¿Bien? ¿Qué pasa? Cuando esa insulina o bien es insuficiente por su falta de producción, ya sea por diversos mecanismos en los cuales se dañan las células beta de los islotes beta del páncreas que dejan de producirla, o bien si no, se produce insulina, pero los receptores donde debería actuar no generan la respuesta necesaria. O sea, existe como una eh, insulinoresistencia, y de esa manera conlleva a que haya un desorden metabólico, y ese desorden metabólico conlleva la hiperglucemia, y la hiperglucemia hace que ese azúcar, esa glucosa en sangre aumentada, vaya deteriorando, ¿sí?, los componentes que son básicos a nivel ultraestructural, que son las proteínas, y de esa manera las respuestas celulares comienzan a afectarse. Y de esa manera empiezan a aparecer diversos daños en los cuales se daña la microvasculatura, la macrovasculatura y diversos órganos tales como el corazón, el cerebro, los nervios periféricos, etc. Bien, lo importante también de tener en cuenta, y por qué hablo de retinopatía diabética, porque es una de las complicaciones más comunes que existen dentro de lo que es el espectro de la diabetes, y a su vez también, ¿sí?, la diabetes se está transformando en una pandemia, más allá de que estamos padeciendo de la pandemia del coronavirus y dentro de sus factores de riesgo existe la diabetes, más allá de que algunos papers están en controversia de eso. Bien, sí se plantea y está bien claro de que esta pandemia conlleva que a los estilos de vida, al aumento de expectativa de vida y obviamente a los hábitos de esa vida, como por ejemplo gente que está en inactividad física, donde su orden alimentario y los componentes de que uno se alimenta son defectuosos o de mala calidad, y eso genera sobrepeso y obesidad, y esto conlleva a una mayor predisposición para la diabetes. Pasamos a la siguiente, por favor. Y en este pequeño slide, en el cual, en esta pequeña rueda, ¿sí?, de complicaciones de la diabetes, lo que podemos observar son los diferentes órganos blancos a los que afecta la diabetes. Bien, y como podrán ver, la primera causa de la cual un paciente diabético puede complicarse y terminar falleciendo es justamente un ataque cardíaco, ¿sí?, ya que las coronarias se enferman, se esclerosan de manera más acelerada, y eso puede conllevar un infarto agudo de miocardio y obviamente el deceso. Como así también, como dice ahí en inglés, el stroke, que es el accidente cerebrovascular, en el cual también se afecta la vasculatura y puede generar un foco neurológico con diferentes complicaciones, que puede ir desde una afasia hasta una hemiplegia. Bien, y obviamente ahí, como bien plantea, desde lo vascular, siempre es todo el componente en su mayoría vascular o también de neurotrofismo, como por ejemplo la polineuropatía. La polineuropatía hace que las fibras sensitivas, ¿sí?,
del sistema somatosensorial comiencen a dañarse, porque justamente la microvasculatura y la vasa vasorum, que son de alguna manera lo que irrigan esos nervios periféricos, se empiezan a dañar, y de esa manera esos nervios periféricos no tienen el trofismo ni el sustrato necesario para mantenerse en el tiempo, comienzan a degenerarse y eso conlleva a otras patologías asociadas. La polineuropatía diabética conlleva que se genere una úlcera diabética, esa úlcera diabética conlleva una infección y esa infección ulcerada de muy mala evolución termina a veces incluso con la amputación de un miembro de los pacientes, ¿sí? Obviamente también se esclerosa, ¿sí? El glomérulo renal, y esas esclerosis que son focales y nodulares conllevan a una insuficiencia renal que a veces algunos pacientes pueden terminar en la diálisis, ¿bien? Y obviamente lo que me toca a mí, que es lo que está ahí abajo, que acelera las cataratas, que puede conllevar un glaucoma neovascular y por sobre todas las cosas conlleva una retinopatía diabética, ¿sí? Todo este espectro habla no solamente de que la diabetes tiene que abordarse desde un lado transdisciplinario y interdisciplinario, o sea, desde un nutricionista hasta un cardiólogo, un clínico, un neurólogo, un nefrólogo, un oftalmólogo, incluso un traumatólogo, tienen que acompañar al paciente diabético por su espectro en las cuales puede afectar la diabetes, ¿sí? Esta pequeña slide yo lo doy como introducción para que ustedes tengan una idea, ¿sí? A qué un paciente diabético confronta y conlleva, y sumado a todas estas interconsultas, también tiene que tener obviamente su consulta con su endocrinólogo y con su seguimiento de su control metabólico, ya que los pacientes que algunos tienen tratamientos en los cuales se les da directamente insulina, que son los insulinos requirientes, y otros pueden tomar la opción, como por ejemplo en el caso de la diabetes tipo 2, bien, no me voy a llevar ese crédito de hablar de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, ya que van a haber otras charlas donde van a profundizar, pero bueno, la diabetes tipo 2 es la más asociada al sobrepeso, no tan asociada a una enfermedad autoinmunológica como la diabetes tipo 1, y obviamente el paciente tiene la opción de que su páncreas funciona, pero existe una resistencia periférica y pueden brindarse diversas fármacos que pueden ser o hipoglucemiantes orales, etcétera, bien, que ayudan a su control metabólico. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la charla? Es un breve resumen epidemiológico y la situación actual de la diabetes, que algo ya se los adelanté. Después vamos a ver una breve introducción de lo que es la retinopatía diabética y cómo es su clasificación, cómo se asocia a su fisiopatología, cuáles pueden ser las posibles complicaciones oftalmológicas, una reseña muy breve de lo que son los posibles tratamientos, que no tiene sentido mucho de que yo me aborde en ese tema, pero simplemente una reseña, y lo último, las conclusiones. Pasamos a la siguiente. Bien. La prevalencia mundial, ahí que está bien en negrita, ¿sí? ¿Cuál es la situación actual? Como bien dice ahí, en 1980 había 108 millones de pacientes diabéticos. Para el 2014, 422 millones de pacientes diabéticos. Se plantea que en la prevalencia mundial de casi el 8,5%, pero en realidad se postula que esto va a superar hasta más del 10% de la población adulta. Y muchas de las implicancias que esto aumente su prevalencia, ¿sí? Estamos hablando de la población mundial, el 10% es diabético, estamos hablando de millones de pacientes diabéticos. Y esto está brindado en países, obviamente, con ingresos medios y bajos, donde la población puede adquirir alimentos que no son de buena calidad nutricional, a su vez también la educación y el hecho de tener una conducta con hábitos saludables, desde tener una programación de la alimentación y a su vez también un programa de actividad física, bien, y obviamente asociado o no con estrés laboral y muchas otras variables, y entre ellas también el aumento de la expectativa de vida, conllevan a que existe esta pandemia de diabetes y que cada vez haya más cantidad de pacientes con este trastorno, ¿sí? Y lo más importante dentro de lo que es lo epidemiológico es que la causa de ceguera es una causa de ceguera muy importante, pero lo más llamativo de la causa de ceguera es que es prevenible. O sea,
uno puede evitar quedar ciego por su retinopatía o por su glaucoma neovascular diabético, ¿sí? Muy bien. Y obviamente conlleva a otras afecciones que ya se las nombré en el circulito. Pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien, como les dije anteriormente, la retinopatía diabética es la causa más común de ceguera en la población adulta y que es prevenible. Bien. Los estadios iniciales pueden no notar ninguna alteración. Y esto es muy importante. ¿Por qué hago esta remarcación? Porque el paciente diabético no hace falta que tenga un síntoma para ir al oftalmólogo. El paciente diabético que es diagnosticado con diabetes tipo 1, que suelen ser jóvenes, bien, porque tienen obviamente un daño por su sistema autoinmune que termina dañando sus islotes beta y se quedan sin insulina y aparecen a veces con cuadros como cetoacidosis, que son bastante graves, en un paciente pediátrico suelen ser, bien, tienen que hacer una consulta con un oftalmólogo, se planteaba entre los primeros 5 años, ¿sí?, del diagnóstico. Sin embargo, un paciente que es paciente diabético tipo 2 y que a veces debuta o bien con una infección o por un control o diferentes formas de presentaciones que pueden tener, ese paciente en el momento del diagnóstico debe tener la consulta con su oftalmólogo. Pero a su vez también de eso, todos los pacientes diabéticos deben tener un control como mínimo anual. ¿Por qué? Porque justamente no notan ninguna alteración. Quienes la notamos somos los profesionales que evaluamos esos ojos diabéticos. ¿Bien? Y es muy importante porque eso conlleva también una terapéutica un poco más incisiva, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, cuando vemos retinopatías diabéticas moderadas o leves, con un buen control metabólico pueden resolverse de manera espontánea, o sea, no espontánea, sino obviamente con el tratamiento adecuado, con su control metabólico, con la mejoría de su hemoglobina glicosilada y el paciente con el tiempo, las hemorragias o las lesiones que aparezcan pueden ir resolviéndose. Bien, pasamos a la siguiente. Muy bien. De todo esto, lo más importante que quiero que se lleven, sí, que a los 10 años diagnosticada la diabetes, el 5% de los pacientes queda ciego. Es muy alto en muy poco tiempo, porque piensen que la expectativa de vida hoy en día, si un paciente es diagnosticado entre los 45 y 50 años con sobrepeso, obesidad y diabetes, ¿sí?, de ese 5% de toda esa prevalencia enorme que les acabo de comentar recientemente, ese 5% queda ciego. Y queda ciego de manera irreversible, ¿bien? Y el 33%, que es un tercio de esa población, disminuye su visión a la mitad, ¿bien? Y de todo esto, lo más importante es que el 99%, o sea, la gran mayoría, casi todos los pacientes, se pueden prevenir. Bien, pasamos a la siguiente. Y bueno, ¿y qué es la retinopatía diabética? Es una de las complicaciones dentro de toda la constelación que existe en el paciente diabético, ¿sí? Y fundamentalmente, ¿qué ocurre? Es un daño en los vasos sanguíneos. ¿Y esto qué hace? Cuando se daña el vaso sanguíneo comienza a filtrar, genera edema en la retina, y ese edema genera inflamación, y esa inflamación puede conllevar a la degeneración de ciertas neuronas que conforman parte de la retina, y obviamente a la alteración también de los conos y los bastones. Ahora vamos a hablar un poquito más en detalle de ello, ¿sí? Y el riesgo de desarrollar la retinopatía aumenta obviamente con la duración de la enfermedad y por supuesto con el mal control metabólico. Bien, pasamos a la siguiente. La siguiente, bueno, ahora lo vamos a detallar con las imágenes que va a ser un poco más categórico, pero en la etapa inicial, sí, los pequeños vasos sanguíneos de la retina sufren daños y presentan leves fugas, eso genera un edema, y posteriormente a eso, los vasos al generar fuga y generar hemorragias, bien, ¿qué pasa? Conllevan a áreas de microisquemia. Y la isquemia, ¿qué hace? Es un potente estimulador de un factor de crecimiento, que es el factor de crecimiento endotelial, ¿sí?, el VEGF, ¿bien? Y ese factor de crecimiento vascular lo que hace es generar vasos, que son vasos totalmente anómalos, ¿bien? No son vasos normales. Y esos vasos anómalos sangran aún más, generan mayor edema y proliferan. ¿Y proliferan hacia dónde? Desde la periferia de la retina, ¿sí?, hacia el centro, que es el vitrio.
Y cuando generan eso, generan algo que se llama retinopatía diabética proliferativa, donde genera tracciones y puede desprender la retina. Lo vamos a ver un poco más graficado con las imágenes propias de lo que se observa a nivel fundoscópico, ¿sí? ¿Y cuál es la fisiopatología, sí? Para adentrarnos un poquito en el entendimiento de cómo aparece la retinopatía diabética. En un primer momento, las primeras respuestas de los vasos, ¿sí? Frente a la hiperglucemia, ¿qué son? Es la dilatación de los vasos sanguíneos, ¿sí? Y cambian el flujo. Hay un aumento, hay cambios de autorregulación metabólica. Los pericitos son pequeñas células que rodean a los vasos, ¿sí? Y estos vasos que generan esos pericitos le permiten el trofismo y le permiten de alguna manera la permeabilidad estable a esos vasos. Sin embargo, la apoptosis y el daño de los mismos genera que se altere la capa de esos pequeños vasos y se dilatan, y lo que forman son microaneurismas. Los microaneurismas están predispuestos o bien a dañarse y generar hemorragias o bien a aumentar el filtrado, ¿sí? Las pérdidas de pericitos y las células endoteliales que van dañándose producen oclusiones capilares, y ¿eso qué hace? Isquemia. Y la isquemia, como les dije anteriormente, genera hipoxia. La hipoxia es la falta de oxígeno, y eso hace que se estimule el factor de crecimiento vascular endotelial. Y ese famoso VEGF es el involucrado en la progresión de la retinopatía diabética, ¿sí? Donde aumenta la permeabilidad vascular y promueve, obviamente, la proliferación de las células endoteliales. Pasamos a la siguiente. Y acá hay algo que tienen que entender que también se aplica a la siguiente, por favor. Algo que también se aplica no solamente a la retina, sino también a diversos órganos, ¿sí? Bien, que son justamente, es la glicosilación de productos por acumulación, ¿sí? De la glucosa en sangre. Cuando aumenta la glucosa en sangre, aparecen estos productos que se llaman AGEs. Esos AGEs lo que hacen justamente es actuar en diversos tipos de proteínas, y esos diversos tipos de proteínas, ¿qué hacen? Comienzan a fallar, como por ejemplo a nivel del endotelio. Los AGEs lo que hacen es cambiar su autorregulación y no permiten que o vasodilaten o se autorregulen de manera adecuada, así como por ejemplo también ocurre a nivel cardíaco, y eso conlleva complicaciones trombóticas, como también en diversos órganos tales como el riñón. Pasamos a la siguiente, por favor. Y acá tienen como una pequeña imagen donde yo les quiero dar a entender más o menos cómo es la anatomía del ojo, que deben recordarla, ¿sí? El globo ocular se conforma por la parte transparente que está por delante, que es la córnea, tenemos el iris, y en el iris vemos que está la coroides, que está acá con un color rojito como un ojal, y por encima de la coroides, que está en amarillo, está representada la retina. La retina, en la imagen de la derecha, tiene diversas capas, ¿sí? Nuclear interna, nuclear externa, capa de fotorreceptores y la coroides, que es todo ese orden que se ve ahí, en el cual tenemos las células ganglionares, las bipolares, las amácrinas y los fotorreceptores en el esquema que está en el centro. ¿Qué ocurre en la retinopatía diabética? Lo que empieza a ocurrir es que en la capa de la coroides, que se ve como coloradito, por debajo de los fotorreceptores, que es el epitelio pigmentario, por debajo de eso se ve la coroides, comienzan a crecer vasos. ¿Por qué? Porque aparecen estímulos isquémicos, porque ese endotelio que irriga la retina comienza a dañarse, ¿sí? Y al dañarse ese endotelio, lo que hace es generar isquemia, y ese oxígeno que no llega bien a la retina es un estímulo para esas células endoteliales y para incluso las mismas neuronas, la liberación de factores de crecimiento endotelial. Y cuando empiezan a aumentar esos factores de crecimiento endotelial, comienzan a aparecer esa proliferación de vasos. Pasamos a la siguiente. También otra parte de la fisiopatología que ustedes lo conocen, que es el famoso rolling o la leucostasis, que es cuando comienzan a aparecer diversas integrinas que cambian por los procesos inflamatorios propios de la isquemia. La isquemia genera inflamación, y esa inflamación hace que mayor cantidad de células inflamatorias ingresen, ¿sí?, en los vasos, y esa leucostasis también lo que hace es reducir de alguna manera la fluidez, ¿sí?, de la vasculatura retiniana, ¿sí?, y obviamente conlleva a un daño endotelial. Pasamos a la siguiente. Muy bien. Y otra postulación importante dentro de la diabetes es justamente que existe una neurodegeneración de la retina.
La neurodegeneración de la retina está conllevada también por esos productos de ACEs que tienen asociación con respecto a la degeneración, en este caso neuronal. Vamos a la siguiente, por favor. A la siguiente. Muy bien. Acá, ¿cómo se clasifica entonces la retinopatía diabética? Entonces, si entendemos que existe en la retinopatía diabética pérdida de neuronas por degeneración, por los productos de glicosilación que empiezan a aparecer por el aumento de la hiperglucemia, que modifican esas proteínas, y esas proteínas o bien son proinflamatorias o proapoptóticas, como vimos anteriormente, que pueden afectar el endotelio, y el endotelio al afectarse genera isquemia, que también aumentan los productos inflamatorios y hacen que aumenten la viscosidad de la sangre por el rolling y el aumento de leucostasis a nivel retinal. Toda esa cascada inflamatoria, neurodegenerativa, isquémica, hacen que se dañe la retina. Y cuando se daña la retina, empiezan a aparecer signos que capaz que el paciente es totalmente asintomático, pero quienes lo observamos somos quienes revisamos a los pacientes. ¿Bien? Y la clasificación se divide en retinopatía diabética de tipo leve, moderada o severa, bien, la cual cumple unas reglas, como bien dice ahí, que llaman 4-2-1, como vamos a ver más adelante. 4 significa de que en los 4 cuadrantes que tiene la retina, que es el cuadrante superior, inferior, nasal y temporal respectivamente, empiezan a aparecer más de 20 microaneurismas. ¿Recuerdan lo que dije? Que se dilatan, se pierden los pericitos y se dilatan los capilares, y los forman microaneurismas. Bueno, tengo que observar más de 20 en los 4 cuadrantes. O 2. Cuando hablamos de 2 es cuando hay más de 2 venas que se observan en el nivel del fondo de ojo que pueden tener rosariamiento venoso. Y 1 es que aparece algo que es la proliferación intrarretiniana, que es el IRMA, los famosos IRMA, y cumpliendo con estas 3 reglas del 4-2-1, uno puede plantear que ese paciente tiene una retinopatía diabética severa. ¿Bien? La proliferativa, ahora después con las imágenes vamos a ser más categóricos para poder observar. Pasemos a la siguiente. A la siguiente, por favor. Bueno, ahí tienen todo el listado de las posibles lesiones, que las vamos a ir viendo. Pasamos a la siguiente. Acá está lo de leve, moderado, severa que les comentaba recientemente. Pasamos a la siguiente. Y acá en esta imagen, como verán, ¿sí? La imagen de la derecha, que tiene como si fuera unas imágenes en verde y azul, ¿sí? Donde tienen arriba un fondo de ojo, ¿sí? Normal, una retina normal, y en el lado de la derecha pueden ver que la retina está edematizada, ¿sí? Con esos espacios en negro, y si ven bien un poquito más en detalle, tienen pequeños puntitos que son microaneurismas y microhemorragias dispersas por todo el polo posterior, ¿sí? Y en la imagen de la izquierda queda ilustrado de cómo es una retina normal y cómo es una retina que empieza a tener edema, proliferación de vasos anómalos, ¿bien? Degeneración de la retina, elevación de los fotorreceptores y muerte de los fotorreceptores y evidentemente pérdida de la agudeza visual. Está como bien esquematizado. Pasamos a la siguiente, por favor. Gastón, se escucha medio raro el audio ¿Me escuchan ahí mejor? de tu parte. ¿Podés hacerlo sin auriculares? Pues no sé, fíjate. Se escucha medio raro. ¿Escucha mejor? Sí, ahí está mejor. Pues se escuchaba como estática. Estática, perdón, sorry. No sé qué habrá pasado. No, no hay Bueno, ahí problema. lo desenchufé y lo volví a conectar. Muy bien. Bueno, continuamos en la siguiente, por favor. Quiero que lleguemos a una que dice retinopatía diabética no proliferativa. Bajamos un segundo más. Otra más, por favor. Acá, esta es la imagen que quiero que se lleven, ¿sí? Acá tienen en la foto 1, 2 y 3. En la foto 1, ¿ven esos pequeños puntitos llenos de sangre? En esa retina que está dañada son microaneurismas. Esas microhemorragias y microaneurismas tienen que aparecer en los 4 cuadrantes, como les dije anteriormente, la regla de 4. La regla del 2, si ustedes ven en la misma foto 1, van a ver la arteria y la vena. La vena se ve más coloradita y más engrosada. La arteria suele ser más finita y un poco más clara.
Como está en la foto 2, van a ver que tiene como pequeñas condensaciones o sectores donde se oblitera y está como más compactada la luz. Eso se llama arrosaramiento, como un rosario. ¿Vieron como los rosarios que tienen pequeñas perlas? Bueno, lo mismo ocurre a nivel venoso y eso habla de una esclerosis acelerada que puede conllevar a otro tipo de complicaciones, como por ejemplo una hemorragia mayor o incluso una isquemia o una trombosis de rama venosa, ¿sí? Bien. Y lo último, que se observa con un poco de dificultad, van a ver como pequeños racimos de pequeños vasos muy, muy chiquititos y finitos que se dispersan, que están acá en la parte superior. Después de lo que se ve como algo hiperpigmentado, arriba a la derecha se ve como pequeños vasitos, ¿bien? Esa es la anomalía microvascular intrarretinal, el famoso IRMA, anomalía microvascular intrarretinal. Cuando aparece un IRMA, es como si fuera preproliferativo, porque esos son vasos que están apareciendo en forma intrarretinal y lo único que falta es que atraviesen la retina para hacer vasos completamente anómalos. ¿Bien? Pasamos a la siguiente. En cambio, cuando ya la etapa de la retinopatía diabética pasó de leve, moderada y severa, como vimos anteriormente, aparece lo que es la etapa proliferativa. La etapa proliferativa avanzada, ¿sí? Es respuesta justamente, la respuesta angiogénica de todo ese estímulo isquémico y la formación de nuevos vasos. Y pasamos a la siguiente. Bien, a la siguiente, por favor. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahí. Bien, en esta imagen, como podrán observar, ya lo que se observa son, en la foto 4, ¿sí? La proliferación de vasos totalmente anómalos que rodean al nervio óptico. Acá arriba, a la izquierda, en esa foto 4 también hay otra proliferación. En la foto 5 tienen otra proliferación mucho más acabada que se viene hacia el vitrio y aparece también áreas como esa porción blanca de fibrina que forma fibrosis, ¿bien? Y tracciona al vitrio y también puede traccionar a la retina. Y la foto número 6 es una hemorragia que puede ser intravítrea o prerretinal, como se observa en este caso, que es justamente porque esos vasos anómalos sangran, ¿bien? Y cuando aparece la retinopatía diabética, lo que se realiza como tratamiento es como dice ahí, panfotocoagulación. Con un láser de argón se queman los sectores isquémicos para que dejen de generar, de alguna manera, el VEGF, que es el factor vascular endotelial. Bien, y pasamos a la siguiente, que es otra complicación que puede haber en el diabético, que no necesariamente tiene que estar ni en la fase proliferativa ni en la fase severa. Puede ocurrir, y esto quiero que quede claro, puede ocurrir en cualquier etapa de su retinopatía. Puede ser leve y aparecer con un edema macular. Bien, puede ser moderada y aparecer con un edema macular, puede ser severa y también aparecer con un edema macular, y puede ser proliferativa y también tener un edema macular. El edema macular sí es sintomático y reduce de manera aguda la visión. El paciente o ve un escotoma, que es una mancha negra en el centro de la visión, o ve metamorfopsias, que lo que puede aparecer es que la imagen se distorsiona, ¿bien? Y ambas son, obviamente, consulta al oftalmólogo, pero a veces es tarde, porque el paciente puede tener el edema y puede ser leve, pero puede tener el edema y ser proliferativa y ya la conducta es distinta. Bien, pasamos a la siguiente. Muy bien, y ya más o menos tratando de enfocarnos un poquito para ya entender qué era la retinopatía diabética. En resumen, la retinopatía diabética puede ser leve, moderada o severa, con la presencia de microneurismas, pequeñas hemorragias, arrosaramiento venoso o la microvasculatura intravascular retinal, que es el IRMA, y puede transformarse en proliferativa. Bien, y a su vez también el edema macular diabético puede ocurrir en cualquier etapa, ¿sí? Para que les quede como un resumen. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo para la retinopatía diabética, incluso para el edema macular? La hipertensión. Gran parte de los pacientes diabéticos suelen tener hipertensión, niveles elevados de hemoglobina glicosilada, como dice ahí. Eso significa que tiene un paciente
que por lo menos en los últimos 3 meses, dependiendo del porcentaje de la hemoglobina glicosilada, si obviamente supera más de 7 y 8, tuvo un muy mal control metabólico. Duración de la diabetes. Obvio, mientras más tiempo el paciente sea diabético, mal controlado y con la falta del diagnóstico, mayores consecuencias va a tener. Después la presión diastólica elevada obviamente se conlleva y se asocia también con un factor predisponente incluso con la hipertensión, porque es un tipo de hipertensión. El sexo suele ser más frecuente en mujeres. Los niveles de lípidos séricos, obviamente, un paciente mal controlado tiene niveles de triglicéridos mucho más elevados, ¿sí? Trastornos respiratorios asociados al sueño, ya que los mismos también conllevan a poder ser precipitantes o gatillos de hipertensión. La edad del diagnóstico ya lo comentamos, de acuerdo también, y tiene asociación con la duración de la diabetes. Y el tratamiento, si es insulino requiriente o no, habla también del tipo de trastorno metabólico que tiene el paciente. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Y cuáles pueden ser las complicaciones? ¿Sí? Más allá de leer todo esto, que lo dejo para que ustedes después puedan repasar, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Las complicaciones del paciente diabético pueden ser estas, por ejemplo, una hemorragia. Como se ve a la izquierda, se ve el mismo fondo de ojo que queríamos ver antes, pero en este caso está lleno de sangre. Entonces no puedo ni observar el nervio óptico, no puedo observar los vasos, no puedo observar la retina, nada. Así como yo no puedo observar, el paciente tampoco. Y lo más probable que si tiene una hemorragia vítrea, el paciente tenga ya la fase proliferativa de esos vasos anómalos que están sangrando. Bien, pasamos a la siguiente. Y como vemos acá, otra complicación y con muy mal pronóstico, como ustedes ven acá a la derecha, ¿sí? Es una fase en la cual ya la retina se ve pálida por la isquemia y a su vez también porque está desprendida. Y como ven, todo ese tracto fibroso significa que ahí crecieron vasos, los vasos se fueron fibrosando y generaron tracción. Y esa tracción genera un desprendimiento traccional de retina. El pronóstico es muy reservado. Y la forma del tratamiento es como está acá a la izquierda, es a través de trócares y colocarse adentro del ojo, eliminar todas las tracciones y tratar de pegar esa retina desprendida. Y obviamente el pronóstico hay que ver porque es bastante ominoso en los pacientes que tienen gran compromiso visual. Bien, sobre todo el tiempo que haya tenido ese tipo de desprendimiento. Pasamos a la siguiente. Sigue Otro escuchándose trastorno. muy mal. Se escucha como estática con los auriculares. Sí, vamos a dar de vuelta esto. No. Se sigue escuchando con estática. Saco esto. Ahí se escucha mejor. Ahí. Sí. Sí, ahí está mejor. Se escucha mejor ahí. Sí. Ahí, chicos. Sí, ahí está. Juan. Sí, ahí se escucha. A ver, ahora. Ahí se escucha mejor. No, ahí se escucha con la estática. Y ahora. Se escucha la estática, pero como de fondo. A ver. Sí, igual, con la estática. Vamos a ver un segundito. Sí. Ahora. ¿Se escucha mejor ahí? Sí, ahí se escucha. Entonces pues tiene aprendida la compu para seguir los slides, pero lo sigo directamente con ustedes. ¿Sí? No, se escucha mal. Se escucha mal de vuelta. Sí, A ver hay ahora, y problemas ahí, técnicos. Juan. A ver. Sí, A ver, ahí se escucha mejor. ahí se escucha mejor. Ahí está. Bueno, muy bien. Yo te escucho muy bajito porque estás con el celular sin los auriculares. ¿Bien? Dale. Bueno, muy bien. Y otra de las complicaciones, como aparece acá y lo que dice en el título, es glaucoma neovascular. El glaucoma neovascular, como ustedes ven y observan en la imagen de la derecha, ¿sí? Van a ver como si fuera el corte del ojo en el cual veo por delante la córnea, en el medio el iris, que sería la parte de color de sus ojos, y atrás el cristalino. Y como ven y observan, aparecen pequeños vasitos, y esos pequeños vasos, ¿sí? Comienzan desde el anillo interno y se van proliferando ¿hacia dónde? Hacia el ángulo entre la córnea y el iris, el ángulo iridio-corneal, y en el ángulo iridio-corneal justamente está el trabeculado, que es donde filtra el humor acuoso. Cuando se llena de vasos el trabeculado, evidentemente no puede filtrar más el humor acuoso y por ende conlleva al aumento de la presión intraocular, y ese aumento de presión intraocular a veces conlleva un ojo
que en este caso, cuando estamos en presencia de un glaucoma neovascular, muchas veces puede ser un ojo ciego, ¿bien? Y no ciego, sino también doloroso, ¿sí? Bien. Así que lo importante justamente es tener siempre prudencia de que los pacientes tengan el control previo para justamente evitar este tipo de complicaciones que conllevan a un ojo ciego y doloroso, como le dije anteriormente. Pasamos a la siguiente. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que va a presentar el paciente? Como les dije antes, lo más importante es que el paciente no suele presentar síntomas y si presenta algún síntoma es la disminución aguda de la agudeza visual o la metamorfopsia, que están brindadas a veces, como les dije antes, en un edema macular diabético que el paciente puede tener desde una retinopatía diabética leve hasta la proliferativa. Bien, pasamos a la siguiente. ¿Y cómo tienen que ser los controles? El paciente diabético debe asistir al oftalmólogo por lo menos, como les dije anteriormente, una sola vez al año como mínimo, ¿sí? La detección oportuna de retinopatía diabética es la mejor protección contra la pérdida de la vista, obviamente, porque si es proliferativa, vamos a fotocoagular, si es moderada o severa, le vamos a hacer un buen control metabólico y evolución del paciente, ¿bien? Y si tienen algún edema macular, muchas veces tenemos la opción de poder brindar tratamientos tales como un antiangiogénico, que un anticuerpo monoclonal, el cual permite el bloqueo, ¿sí?, de el factor de crecimiento vascular y de esa manera reduce la producción de vasos anómalos, ¿sí?, y a su vez también tiene acción antiinflamatoria y reduce la inflamación. ¿Bien? Pasamos a la siguiente. Acá tienen más o menos cómo serían los controles oftalmológicos anuales, si es de 0 a 30 años, dentro de los 5 años del diagnóstico, esto para la diabetes tipo 1, 31 años o mayor, que es lo más probable que tenga diabetes tipo 2, en el momento del diagnóstico y después el control tiene que ser anual. Y no nos olvidemos también de la diabetes gestacional, que tiene que ser trimestral para poder observar siempre una evaluación integral del paciente. Lo que tienen que recordar es cuando vayan al oftalmólogo, no solamente tienen que evaluar, como dice ahí, la agudeza visual, sino también la biomicroscopía, que es con la lámpara de hendidura, tomar la presión intraocular, observar el trabeculado con la gonioscopía, que uno puede observar las condiciones del trabeculado y del ángulo iridio-corneal, ¿sí? El OBI, que es la oftalmología binocular indirecta, que permite un fondo de ojo minucioso, mirando toda la retina y obviamente enviando un informe de evolución con la patología de base y sus comorbilidades en forma integrada e interdisciplinaria con el resto de las especialidades. Pasamos a la siguiente. Y esto es lo que yo les comentaba, que son inyecciones intravítreas, el tratamiento antiangiogénico, que a veces se brinda para el edema macular, ¿bien?, en los cuales se dan anticuerpos monoclonales que lo que hacen es inhibir al famoso factor de crecimiento vascular. Pasamos a la siguiente. El otro tratamiento, como les dije, cuando ya estamos en la fase proliferativa, es la fotocoagulación láser, que lo que hace es la disrupción completa de la retina isquémica dañada para evitar que se sigan generando más factores de crecimiento vascular. Pasamos a la siguiente. Bueno, obviamente que el éxito del tratamiento retinoviral no depende solo del oftalmólogo, sino también del paciente, porque es un interjuego entre el profesional y el paciente, y a su vez también con el resto de los profesionales, ¿sí? Que es esencial una dieta apropiada, que use correctamente los medicamentos, que debe mantener obviamente los niveles bajos de azúcar en sangre, obviamente evitar el tabaquismo, tener un control preciso no solamente de la presión y de la frecuencia cardíaca, y obviamente los controles con los especialistas pertinentes en el caso de tener otras comorbilidades, como por ejemplo incluso una falla renal, etc. Pasamos a la siguiente. Y como conclusión, para todos, ¿sí?, que la educación y el apoyo continuo, ¿sí?, del autocontrol de diabetes son fundamentales, ¿sí?, para prevenir las complicaciones agudas, reducir los riesgos de las mismas complicaciones a largo plazo y que existe una evidencia significativa que respalda, ¿sí?, una variedad de intervenciones para mejorar el resultado de la diabetes. Por eso también hacemos alusión cada 14 de noviembre no es que es la lucha contra no luchamos contra la diabetes, sino que
acompañamos a los pacientes diabéticos, promovemos la prevención de la diabetes y tenemos que tener bien en claro el interjuego trans y multidisciplinario que conlleva este paciente y el compromiso del mismo con su educación y el apoyo de parte de nosotros como profesionales. Pasamos a la siguiente. Y acá les dejo, chicos, los links de interés para todos, tanto el de Ciencias Médicas UBA, el del CECIM, que ya seguramente lo tienen, y el del Facebook. Y les agradezco mucho y los dejo con los chicos del centro y para que continúen con el resto de las charlas que tienen el día de la fecha y que se llenen de información y a su vez que transmitan y sean multiplicadores de este tipo de información importante para la sociedad, que sobre todo, como les dije antes, va a terminar afectando a más del 10% de la población mundial. Muchas gracias. Muchas gracias, Gastón, por la charla. Estuvo buenísima. Dame un Me parece segundito que... que me pongo los Sí, auriculares espero. para poder escucharte mejor. Dale. Ahí está, Juan, y te escucho bien. Sí, me parece que no hubo dudas. Tuvimos con problemitas Bárbaro. técnicos en el medio, pero creo que no hubo dudas. La verdad, muy interesante la charla. Sé que varios estuvieron preguntando. Esta charla va a quedar grabada en el canal. Eso sí, no se Bárbaro. preocupen, la pueden ver cuando quieran. También creo que va a estar subido en el canal de CV, por si lo quieren ver también por ahí. Bien. Bárbaro, Perfecto. excelente. Entonces, la próxima charla va a ser a las 16 horas. Es una charla grabada, así que en cuanto sean las 16 va a estar subida al canal. Y después la próxima charla es a las 5, a las 17, mejor dicho, que tiene que ver con el manejo clínico del paciente diabético y va a estar dada por el doctor Lucentini. Y después a las 19 tenemos la charla con el licenciado Eduardo Cañachi. Bárbara. Creo que está haciendo la repetición del YouTube. Ahí está, creo. sí, Adrián, ya lo saqué. Ahí. Muy bien. Y la próxima charla a las 19, que es cuidados y prevención a nivel podológico, que está dado por el licenciado Eduardo Cañachi, y a la gente que participó está más que invitada de seguir viendo las charlas, y nos encanta, yo particularmente estoy muy orgulloso de esta jornada de charlas, porque creo que podemos abordar una problemática que es tan prevalente en nuestra sociedad como es la diabetes, no solo en general, sino visto también en distintos enfoques y visto más de una forma más interdisciplinaria y de esa forma abordarla en una forma más completa y que nos sirva a nosotros también como futuros profesionales de la salud. Así que de vuelta te agradezco, Gastón, por haber dado la charla. Un gusto. Cuenten conmigo y muchas gracias. Muchas gracias. Dale, muchas gracias a vos. Adiós. Hasta luego.